Llevábamos casados 4 años. Ella me quería lo suficiente como para mudarse conmigo a medio país. Dejarme y mudarnos a un pueblo rural y medio perdido en Dakota del Sur fue duro para ella. Pero con el tiempo llegó a querer ese pedacito de nada en calma. Jess amaba el ritmo más lento de la vida que le daba Dakota del Sur, y yo también. Eso me permitió enfocarme más en nuestra relación. Casi pierdo a Jess una vez antes. En la universidad, mi manera de tomar se puso tan mal que dejé de reconocer al tipo del espejo. Pero ella se quedó. Me ayudó a estar sobrio. Me dio un futuro cuando yo ni merecía uno. Fue su bondad y su paciencia lo que me sacó adelante. Y cuando empezó nuestra vida en Dakota del Sur, me prometí que iba a aprovechar cada momento que tuviera con Jess. Hace 2 semanas, Jess se fue de vuelta a Men para un fin de semana de chicas con sus hermanas. Como casi ya no podía ver a su familia, yo apoyé su decisión de ir, aunque le dije que la iba a extrañar un montón. Ella sonrió, se acercó para darme un beso y dijo: voy a regresar antes de que te des cuenta. Menos de 1 hora después de que se fue, me llamó un amigo mío de la pesca, el Sheriff Miller. Hey Sheriff, ¿quieres que nos juntemos esta noche a pescar? La esposa está fuera, así que yo estoy libre. Respondí con toda calma. Y una voz sobria contestó: Devin, lo siento muchísimo por tener que ser yo quien te diga esto, pero hubo un accidente en la Highway 9, justo por la intersección. Creo que deberías venir para acá. Se me cayó el alma cuando colgué y me fui rumbo a la Highway 9. Al acercarme, vi las luces blancas y rojas parpadeando de 4 patrullas, 2 camiones de bomberos y una ambulancia. Me temblaban las manos mientras salía del coche y corría hacia la escena. En medio de la intersección vi un tráiler con la parte de adelante hecha un desastre, y humo subiendo desde el motor que quedó al descubierto. Caminé hasta el Sheriff Miller. Cuando me vio, se quitó la gorra y con los ojos llenos de lágrimas, dijo: Devin, lo siento muchísimo. En pánico, miré hacia el lado, por donde estaba el campo de maíz destrozado al lado de la carretera. En medio de los tallos de maíz dañados y aplastados, descansaban los restos hechos polvo del Subaru 2019 de Jess. Grité y lloré cuando vi que los paramédicos llevaban una camilla cubierta hacia la ambulancia que ya estaba esperando. Incluso debajo de la sábana, supe que el cuerpo que cargaban estaba destrozado, doblado de formas antinaturales para un cuerpo humano. Llorando, caí al suelo cuando el sheriff se agachó a mi lado. Me dijo que sabía lo difícil que es, pero que de verdad necesitaba que yo fuera con él a donde los peritos médicos para identificar el cuerpo de manera positiva. Así que me ayudó a subir a su coche, y los dos seguimos a la ambulancia. Me senté en el pasillo como por horas, hasta que me llamaron para regresar y ver el cuerpo. Otra vez se me llenaron los ojos de lágrimas cuando alzaron la sábana. Era ella. Era mi Jess. El choque le había soltado uno de los ojos del encaje y le destrozó la mandíbula, que quedó colgando, pero seguía siendo ella. Los siguientes 2 días y tanto fueron un borrón de conversaciones con la funeraria, el pastor de la zona y la familia de Jess, que se fue en el primer vuelo a Dakota del Sur. El funeral fue el domingo por la tarde, vino todo el pueblo. El pastor habló del valor de la vida y de la tristeza de la muerte. Cuando bajaron el ataúd al suelo, yo me quedé ahí sentado, clavado mirando el vacío. Lentamente la gente empezó a irse, pero yo no, me quedé. Vi a los trabajadores llenar la tumba. Vi cómo la última tierra desaparecía debajo del sol que ya se estaba cayendo. Y cuando por fin manejé de regreso a casa, supe algo con total certeza absoluta: mi esposa estaba muerta. Se hizo de noche cuando llegué, mis papás y los papás de Jess me rogaron que fuera al hotel, para que pudiéramos lamentarnos juntos. Pero les dije que necesitaba estar solo. En realidad, no quería que vinieran a detenerme de emborracharme para ahogar mi dolor. Varias botellas después, ahí estaba yo solo en la oscuridad de la sala, tan borracho como se puede estar, pero aún así sin poder olvidar. Fue entonces cuando escuché que destrababan la puerta de enfrente. Me tomó un momento entender que estaba oyendo, era un tintineo bajito de llaves, luego alguien forcejeando para meter la llave en la cerradura, y después un clic fuerte. Luego la puerta se abrió de par en par, inundando la entrada con luz de luna. Abrí los ojos como pude, medio atontado, y vi una silueta familiar llenando el marco de la puerta. Una voz que nunca pensé que volvería a escuchar dijo: ¿por qué está tan oscuro aquí, antes de llamarme? Devin, ¿ya estás en casa, cariño?
No podía creer lo que veían mis ojos, esto no puede ser ella. ¿Quién eres?, dije con palabras mal articuladas. Al oírme en la oscuridad, ella se sobresaltó un poquito, como sorprendida por mi tono, prendió la luz del pasillo y me vio sentado en la silla. ¿Qué quieres decir con quién eres? Soy yo, tu esposa, dijo en tono juguetón y remató con: ¿por qué estás sentado en la oscuridad? No tuve palabras, solo la miré, en shock, sin entender. Sus ojos bajaron a las botellas vacías en el piso, y se le formó un ceño en la cara. ¿En serio, Devin? Me fui 3 días, y vuelves a hacer esto otra vez. Pensé que ya habíamos pasado esa etapa. Me paré despacio, y di un paso tambaleante hacia ella. No sé quién eres, pero no tiene nada de chistoso. Jess está muerta, déjame en paz. ¿De qué estás hablando?, dijo con un tono molesto. No estoy muerta, estuve visitando a mis hermanas, ¿no te acuerdas? Yo avancé a tropiezos hacia ella. Jess está muerta. Ella se rió. Ya, claro, definitivamente tomaste demasiado, yo literalmente hablé contigo desde Bangor ayer. No eres real, murmuró mientras se me nublaban los ojos y me desplomé en una borrachera profunda. A la mañana siguiente me desperté con un dolor de cabeza que me partía en dos. No sabía cómo había terminado en la cama, pero me quedé ahí, mirando hacia el techo. El dolor de los últimos días volvió y suspiré cuando regresó la realidad, la vida sin Jess. Cuando me levanté, noté un olor raro en el cuarto, no era el olor a alcohol que esperaba. Olía más bien como a hojas podridas y a moho. Abrí una ventana antes de bajar. Todo mi cuerpo se tensó cuando entré a la cocina y ahí estaba Jess. Tarareaba para sí mientras preparaba una taza de café. Tragué saliva antes de hablar. Jess. Se volteó y sonrió. Tenía su cara, sus ojos azules brillantes, sus dientes blancos brillantes y su cabello rubio oscuro. En ese momento no sabía qué creer. Hace 3 días miré el mismo rostro, destrozado y sin vida, pero ahora estaba ahí sonriéndome como si nada hubiera pasado. Buenos días, dijo con una voz llena de energía. Tengo que ir a la oficina en un ratito, pero ya te hice café y aquí tienes unas aspirinas, seguro estás con el típico crudo. Lo único que pude hacer fue asentir. Anoche no estuvo tan bien, ya lo hablamos luego, pero no tiene por qué ser gran cosa. Sigamos. Ok, suena bien. Logré decir. Pasó por mi lado rumbo al garaje, mientras lo hacía me besó en la mejilla. Sus labios estaban fríos. Te amo, dijo cuando salió por la puerta. Por un momento me quedé ahí, parado en la cocina. El dolor que me latía en la cabeza hacía todavía más difícil entender qué estaba pasando. Había imaginado, borracho, que mi esposa había muerto. No, no podía ser. Yo estuve ahí, olí la carne quemada y vi el cuerpo. Pero si no estaba imaginando su muerte, entonces, ¿con quién estaba hablando? Se parecía a Jess, hasta sonaba como ella. Mis recuerdos me dicen que está muerta, pero mis ojos me dicen que está viva. Entonces, ¿a cuál le hago caso? Tal vez alguien más pueda decirme, solté en voz baja mientras agarraba el teléfono. Hey Devin, la voz alegre del sheriff Miller entró por el teléfono. ¿Quieres que nos juntemos esta noche a pescar? La esposa está trabajando en turno tarde, y yo salgo como a las 5 si estás libre. Sheriff, soy Jess. ¿Y qué pasa con ella? El accidente. Silencio. Devin, ¿qué accidente? Jess está bien. Sentí que la rabia me hervía por dentro. ¿Qué quieres decir con eso? Tú estuviste ahí. Viernes me llamaste para decirme que había muerto en un accidente, ayer nomás la enterramos. Otra vez se quedó callado antes de decir. Deb, ¿te sientes bien? ¿Y qué se supone que significa eso? Bueno, lo que quiero decir es que este fin de semana no hubo funeral, por lo menos no uno del que yo supiera. Y el último accidente mortal por aquí fue la familia Harrison el verano pasado. Abrí la boca para hablar, pero no me salió ni una palabra. Miller siguió, con la voz más baja. ¿Has vuelto a tomar? Mira, si necesitas ayuda, te paso el número de ese centro de rehabilitación en Middleton. Sin decir nada más, colgué. Luego llamé a mis papás, y aunque ayer los había visto en el funeral, dijeron que no se habían ido de Men en meses. Por la siguiente hora, me puse a revisar internet.
tratando de encontrar alguna nota sobre el accidente, o un obituario en línea. Pero no había ni rastro de lo que pasó el fin de semana pasado en ningún lado. Entonces me encontré buscando en la casa el folleto del servicio funerario, o quizá alguna de las muchas tarjetas de siento mucho tu pérdida, que me habían mandado. Pero no había nada. Ni tarjetas, ni notas, ni siquiera un papelito de la funeraria. Nada. Para el mediodía, sentía que estaba perdiendo la cabeza. Y mi última prueba, de que mi esposa había muerto solo podía estar en la funeraria. Así que caminé 4 cuadras hasta la funeraria. Al entrar, me recibió en el mostrador un señor mayor con traje de 3 piezas. Buenas tardes, señor, ¿en qué puedo ayudarle?, dijo con una voz temblorosa, pero calmada. Sí, hola, estaba pensando si alguna vez he hecho algún trámite aquí. Levantó una ceja y preguntó. ¿Se te olvida haber hecho negocios con una funeraria? Sí, solo quería ver si pueden revisar mi nombre en sus archivos. Está bien, ¿cómo se llama? Después de decirle mi nombre, lo tecleó en la computadora y dijo. Parece que el último sábado compró un lote de entierro en el campo este, ¿le suena? Yo asentí. Sí, claro, ¿me puede dar el número del lote? Quiero checar que sea el que yo quería. Él lo anotó en un papelito adhesivo y me lo dio. No necesitaba el número, yo sabía exactamente dónde estaba la tumba de Jess. Caminé hacia el campo este, pero me quedé helado al ver que la hermosa lápida que nosotros, los papás de Jess y yo, habíamos comprado ya no estaba. Era un lote vacío. La tierra claramente se había removido hace poco, pero no había lápida. Volví a checar el número para asegurarme de que estuviera bien, y lo estaba. Me quedé mirando el lote sin moverme. Y mientras lo hacía, una idea pequeña, al fondo de mi mente, empezó a crecer. Se me tuvo que haber ocurrido. Cuando volví a casa, ya casi era hora de la cena. Al acercarme, vi el Subaru de Jess en la entrada, otro detalle que desmentía mis recuerdos. Respiré hondo y me preparé antes de entrar. Ver a Jess ahí seguía siendo un golpe para mí. Podía escucharla, estaba en la cocina, tarareando como en las mañanas. Sentí que el corazón me latía más rápido conforme avanzaba. Jess se había hecho la cena y estaba a punto de empezar a comer cuando me vio entrar. Me dedicó una sonrisa grande y dijo. «Hey, tú, ¿cómo te fue hoy?» Esto se me hizo rarísimo, intenté sonreír. «Bien, ¿y a ti?» «Increíble», dijo mientras se volteaba a agarrar su plato. «¿Qué estás comiendo?», pregunté, medio torpe. Necesitaba algo de proteína, así que cociné unas cuantas de las bisteces del congelador. Respondió mientras le pegaba un bocado grande a una de las bisteces. La miré incómodo antes de decir. «Jess, eres vegetariana. No comes carne». En ese momento se detuvo de masticar un instante y se le veía la cara de niño cuando lo cachan mintiendo. Nos quedamos viendo el uno al otro en silencio incómodo, y luego ella sonrió y dijo. «Bueno, solo estoy probando cosas nuevas, quién sabe, tal vez en vez de vegetariana me convierta en carnívora». Se rió como loca con la boca llena de carne. «Está bien rico, deberías probar». Negué con la cabeza, pero ella alzó el tenedor con un pedazo de bistec y me lo acercó a la boca, presionándolo suavemente contra mis labios cerrados. «Vamos, te va a encantar», dijo con los ojos bien abiertos. Sin ganas, di un mordisquito a la carne. «¿Ves? No que no está tan bueno». La alegría de su voz no combinaba con la violencia de sus ojos. Por un rato me estuvo mirando con esos ojos abiertos, enormes y sin parpadear antes de voltearse y decir. «Ya, con esto me basta. Voy a darme una ducha». Me quedé abajo hasta que escuché que la ducha se apagaba. Reuní valor y subí al cuarto. En el baño principal, Jess estaba sentada junto al espejo con pijama recién puesto, secándose el pelo. Se volteó hacia mí cuando entré. Tragué saliva antes de preguntar. «¿Tú eres Jess?» Esos ojos vacíos me devolvieron la mirada, y luego le apareció una sonrisa de dientes. «Soy tu esposa», respondió. «Eso no es lo que pregunté». Se quedó mirándome un momento más antes de encogerse de hombros y volver la vista al espejo. Me di la vuelta y me fui de regreso al sótano, cerrando la puerta detrás de mí. Intenté calmar los nervios con la tele. Unas horas después, por fin me sentí con valor para salir del sótano. Puede que no quisiera dormir en el mismo cuarto que ella,
pero que Jess estuviera actuando raro no me iba a dejar encerrado en el sótano. Me levanté del sillón y me di la vuelta. En ese momento se me heló la sangre. Justo detrás del sillón, parada inmóvil como una estatua, estaba Jess. No sé cuánto tiempo llevaba ahí, no había escuchado que abrieran la puerta del sótano. Se quedó mirándome directo a los ojos, con la cabeza ligeramente ladeada a la derecha, y con una sonrisa suave pero maliciosa. Oh, Jess, no escuché que bajaras, dije nervioso. Siguió el silencio. ¿Qué estás haciendo aquí abajo?, dijo con una voz melodiosa apenas más fuerte que un susurro. Tenía que salir de ahí. Yo nomás iba a ver unos programas, pero mi jefe me llamó y dijo que necesito cubrir el turno de la noche, así que tengo que irme. Ella me quedó viendo sin moverse por lo que se sintió como una eternidad antes de responder. Está bien. Ojalá tengas buen turno. Luego se hizo a un lado para dejarme pasar hacia las escaleras. Mientras subía, sentí su respiración caliente en mi cuello, como si viniera pegada por detrás. Intentando mantener la calma, encontré mi cartera y mis llaves, y dije: Adiós, cariño. Ella no respondió. Me aguanté las ganas de correr hacia el coche. Cuando giré la llave, solté el aire con alivio. La Jess real hubiera sabido que no había trabajado en meses. Me empecé a convencer de que no era mi esposa, pero tenía que estar seguro. Jess se quedó parada junto a la ventana mirándome mientras yo retrocedía y me alejaba. Necesitaba saber. Necesitaba saber qué le pasó a mi esposa y quién era lo que ahora estaba en mi casa. Y solo un lugar me podría dar respuestas. Así que me detuve en la ferretería de la zona y compré una pala. Luego esperé hasta la 1 de la madrugada, cuando ya estaba seguro de que no había nadie despierto. Parqué un poco más lejos y caminé con cuidado hacia el campo este del cementerio. Había algo enterrado en mi lote, no había lápida, pero la tierra claramente se había movido. Así que empecé a cavar. Debía haber pasado de las 3 de la madrugada cuando mi pala golpeó el concreto duro de un ataúd bajo tierra. Mi lote tenía algo. Me tomé el tiempo de quitar lo que quedaba de la tapa antes de salir de la zanja y correr de regreso hacia mi coche por un mazo. En menos de una hora, ya estaba empapado de sudor, pero la mayor parte de la tapa del ataúd ya se había ido o estaba suelta. Debajo de los pedazos de concreto destrozados, vi un ataúd. El mismo ataúd de roble rojo oscuro que había escogido para mi esposa 3 días atrás. Cuando la abertura quedó lo bastante grande, di el salto sin regreso y empecé a destrozar esa caja hermosa con la cabeza de la pala. Cuando perforé la tapa, escapó el olor a muerte y me eché para atrás con asco. Controlándome para no vomitar, regresé al trabajo y abrí la tapa a la fuerza. Se me abrieron los ojos cuando miré dentro. En el ataúd de mi esposa estaba el cuerpo destrozado y deformado de un venado en descomposición. Sus extremidades estaban torcidas y rotas para que cupieran en la caja, el cuello estaba partido y doblado violentamente hacia un lado. Sus ojos sin vida estaban nublados y había larvas por cada centímetro del cadáver. En uno de sus cuernos traía un anillo. Era el anillo de bodas de mi esposa. Aunque estaba cubierto de sangre seca y pelo, seguía siendo igual de hermoso que el día que se lo di. No me acuerdo del camino de regreso a la casa. Solo recuerdo estar parado en la entrada antes de que amaneciera, mirando la luz de la cocina que se filtraba por las cortinas. Todos mis instintos me decían que me fuera. En vez de eso, entré. La casa olía todavía más fuerte ahora. Tierra mojada. Hojas podridas. Algo enterrado y dejado al sol. Jess estaba sentada en la mesa de la cocina. No estaba comiendo. No estaba leyendo. Solo estaba esperando. Me siguió con la mirada desde que entré. Por un momento ninguno de los dos habló. Luego bajó la vista a mi mano. Al anillo de bodas. La sonrisa se le fue poco a poco de la cara. Ah, dijo bajito. Esa sola palabra sonó más decepcionada que enojada. Di un paso atrás. ¿Qué eres?, susurré. Ella ladeó la cabeza. Ese movimiento se pasó de la raya, su cuello se dobló varios centímetros más de lo que debería ser posible. Soy tu esposa. No. Por primera vez desde que apareció, dejó de sonreír por completo. Algo oscuro se movió detrás de sus ojos. Pero la voz intentó sonar amable. No se suponía que ibas a acabar. La voz era casi la suya. Casi.
Me acerqué hacia la puerta, retrocediendo. Ella no hizo ningún intento por detenerme. En vez de eso, se cruzó de brazos sobre la mesa y me observó. Cuando llegué al marco de la puerta, habló una última vez. Devin. Me quedé congelado. Cuando te sientas lo suficientemente solo. Se le estiró una sonrisa. Vas a regresar. Me fui y nunca miré atrás. Desde entonces, he intentado seguir adelante. Trabajo a medio tiempo en una ciudad nueva, en otro estado. Mi esposa ya no está, aunque nadie me cree. Estoy entre el duelo y el terror. Porque de vez en cuando me llegan mensajes de voz desde números desconocidos, y el mensaje es exactamente el mismo cada vez. En la voz de mi esposa, conteniendo apenas la risa, esa cosa dice: Devin, ¿cuándo vas a volver a casa?